Y regresando al debate presidencial de anoche, los candidatos llegaron a Tijuana, Baja California, en medio de críticas y descalificaciones, pero también con una serie de preguntas que no fueron respondidas en el primer debate y que tienen que ver con la corrupción que tanto ha afectado a México. Y para hablar sobre este gran tema pendiente, la corrupción, entre los candidatos tenemos una entrevista vía telefónica con la maestra Janet Oropesa. Ella es investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Buenos días, ¿qué tal, maestra Oropesa? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Maestra, el tema de la corrupción es un tema que los candidatos presidenciales han abordado, pero no muy claramente a veces, desde su punto de vista, sobre todo por el caso de Odebrecht, que van ligados de una y otra manera, y que no han sido atendidos aquí en México. ¿Qué nos puede decir, por favor? Hola, mira, bueno, yo preferiría no pronunciarme a los candidatos por nuestra investigación es apartidista. Entonces preferiría que habláramos de la corrupción como problema y en particular del caso de Brecht. Mira, es un caso de corrupción regional. Sí. Y que, digamos, ha simbrado como a la región latinoamericana porque empezó como un caso, digamos, en Brasil y era a nivel regional. Incluso otros países de América Latina también están involucrados. Y bueno, ha sido un caso que, digamos, como que ha ocasionado que en muchos países se lleve a la justicia a personas. Por favor, ¿podemos retomar posteriormente la conversación? Porque hay algún problema técnico, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí. Mejor, pero se está como cortando la comunicación. A ver, sí, adelante. Sí, bueno, sé que el caso de Brecht es un caso de corrupción regional muy grande, que empezó como, digamos, como que ningún país se lo esperaba. Empezó como una investigación en Brasil y después se develó una red de corrupción muy grande en toda la región. Las respuestas en los distintos países han sido muy distintas, pero es importante decir que México y Venezuela son los únicos países donde no ha habido ninguna sanción, ¿no? Ningún castigo como delito para personas involucradas en este escándalo, ¿no? Entonces es un caso que en México está impune, ¿no? Que aunque existe una denuncia desde enero de 2017 impuesta por el propio Pemex, tenemos ya casi un año y medio después que no ha habido pues ninguna sanción, ¿no? O sea, no tenemos evidencia de que vaya a haber una sanción y no la ha habido. ¿Le parece a usted que en nuestro país podría llevarse a la cárcel a los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal y como ha sucedido en otros países? Mira, sí. Bueno, yo decía que ha habido países donde incluso, como ustedes mencionaban, se ha llevado a presidentes, expresidentes, ¿no? Diputados, senadores a la prisión, ¿no? Mira, en México la instancia que es encargada de llevar a las personas en este caso por este delito, pues sería la PGR, ¿no? Y dentro de ella, la Fiscalía que se encarga de los servidores públicos, ¿no? Lamentablemente la PGR, no solo para este caso, sino en general su funcionamiento en México es muy deficiente, ¿no? Los índices de impunidad en México son muy altos, ¿no? No solamente para casos de corrupción, incluso para casos de desaparición forzada, o sea, no siempre hay investigaciones serias, ¿no? Mucho de su funcionamiento obedece más a intereses políticos. Entonces, las posibilidades actuales de que se lleve a la cárcel a alguien por Odebrecht son casi nulas, ¿no? Las personas que están ligadas a Odebrecht son del más alto nivel. O sea, incluso se presume que el presidente de la República, Emilio Lozoya, personas, digamos, como, de los más altos niveles. Entonces, las posibilidades son casi nulas, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué es tan difícil finalmente acabar con este flagelo de la corrupción? ¿Qué tan profunda que considera usted que es esta red en el gobierno mexicano? Mira, yo creo que hay varias cosas que son necesarias, ¿no? En primer lugar, por la parte de la sanción, como tú mencionabas, pues es importante que la PGR se convierta en una Fiscalía General y que por su titular, así como el titular de la Fiscalía Especializada, sean autónomos.
Entonces, desde hace ya muchos meses, muchas organizaciones, especialistas, pues han apuntado que se requiere una reforma del artículo 102 constitucional que verdaderamente transforme el sistema de procuración en México para que logre ser expedito o imparcial, ¿no? Para que de verdad se logre romper estas redes de corrupción, ¿no? Digamos, otras cosas que hacen falta son que también exista una parte preventiva, ¿no? Porque en realidad son los órganos internos de control, el del propio Pemex, en primera instancia quienes debían de haber, digamos, prevenido estos actos, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores pues son muy importantes, ¿no? Por el lado del preventivo, pero también la parte de la sanción. Pues maestra Janet Oropesa, investigadora en el programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción en Fundar, le agradecemos mucho esta entrevista. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.